Muy bien. ¿Ya está grabando? Sí. Muy bien. Hola Daniela, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía y como te acordarás, bueno, esta es una nueva sesión más del día de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito cómo te encuentras el día de hoy. Hola Ana Sofía. La verdad es que mucho más tranquila que los días anteriores, Ujú. pero igual Ah, sigo con ansiedad. muy bien. Ok. Esos días me dices que has tenido un poco más de tranquilidad. Ya no. ¿Cómo has podido lograr tener, bueno, dormir más rápido? Sí, he dormido mejor y también de corrido, porque como te comentaba, me despertaba varias veces y ahora ya he estado descansando mejor. Muy bien, qué bueno eso entonces. Dime, ¿desde hace cuántos días más o menos estás conciliando el sueño ya más rápido? Em, Aproximadamente unos 3 días ya que duermo bastante bien. Ah, ok. Em, entonces estamos tal vez empezando con una buena rutina o qué es lo que sientes que ha cambiado, que ha mejorado esta conciliación de sueño. Creo que la rutina que utilizo para dormir, ahora me acuesto más temprano también y apago todo para no tener distracciones. Ok, entonces eso te está ayudando. Ujú. Muy bien. Por ejemplo, el hecho de acostarte temprano, ya no vienen pensamientos hacia ti que te hacen pues ir sobrepensando las cosas. Em, no mucho en realidad, quizá durante el día, pero ya en la noche sí estoy mucho más tranquila. Ah, ok. Entonces, bueno, sí continúan los pensamientos, pero ya no te molestan al momento de dormir. Ajá. Ok, muy bien. Y cuéntame un poquito qué actividades más has realizado en esta semana. Bueno, me entregaron mi grado de bachiller, que Mm, fue el día viernes. muy bien, Luego salí con mis amigos. felicidades. Gracias. Ujú. Salí con mis amigos y ya luego estuve en mi casa con mi familia. Ah, ok. ¿Y hace cuánto no veías a tus amigos? Como 2 semanas. Ok. ¿Y cómo te sientes ahora que después de que los has visto, has pasado un tiempo con ellos? Em, Creo que eso también me ayudó en mis ánimos porque me sentí bastante bien, bueno, feliz sobre todo, ¿no? De verlos y celebrar mis logros con ellos. Y, y eso. Ok, muy bien. Qué bueno entonces que te hayas podido distraer un poquito, ¿no? Para poder también celebrar el, el bachiller que te han entregado recién. Y me comentaste también de que habías estado un poco preocupada porque no habías encontrado trabajo aún, ¿verdad? Sí, bueno, creo que del tema del bachiller va a ser quizá un poco más sencillo encontrar un trabajo, así que por ese lado también estoy un poco más tranquila. Ah, ya. Entonces también ha ayudado para que puedas, tal vez, a mantenerte un poco más enfocada, ¿no? Como que ahora ya teniendo el bachiller, puedes buscar tal vez algo que se adecue a ti, a tu, a tu nivel de educación, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, tus ánimos del 1 al 10, ¿en qué número podrías colocarlo? Ahora en un 5 6. En un 6. Perfecto, entonces. Bueno, ahora vamos a dar paso a la sesión, entonces, como tal, ya luego de haberme comentado cómo te has encontrado esta semana, y por lo visto te ha ido un poco mejor. Me alegra mucho eso porque también es una forma
en la que te va ayudando a ti, ¿no? Va distrayéndote, enfocándote en nuevas metas, tal vez en nuevos objetivos que pues va pasando, ¿no? Poco a poco en la vida. Ahora Ujú. vamos a tocar algunos temas un poco más personales respecto a algunos pensamientos automáticos que puedas estar generando, ¿no? Y por ende puedan estar generando sentimientos un poco negativos en ti. ¿Bien? Mm, ok, entonces ahora, bueno, por ejemplo, em, para hacer una pregunta, ¿no? Qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando ocurre un suceso intenso emocionalmente? ¿Podrías describir alguno primero, o sea, un suceso? Un suceso intenso, Ujú, que te, eh, te dé malestar. em, pelearme con mi enamorado. Muy bien, ese es un suceso. Cuando peleas con tu enamorado, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Bueno, de por sí soy una persona muy impulsiva, Ujú. así que genera mucho enojo, quizá de sobremanera o bueno, de una manera, no sé, distinto a otras personas, ¿no? Y eso me incomoda bastante. ¿Y cómo te hace sentir? Me frustra y me genera mucha ansiedad. De por sí es que siempre quiero solucionar las cosas muy rápido, entonces a veces no se puede, ¿no? Y eso me genera mucha ansiedad. Ok, y por ejemplo, ya peleaste con él y, y dices, ¿qué es lo primero que dices que vas a hacer? Por ejemplo, em, ay, no sé, te da ganas de lanzar el celular, o por ejemplo, te da ganas de apagarlo, o de estarle preguntando más cosas, o tal vez de dejarle de hablar. ¿Qué es lo primero que haces? Creo que preguntarle más cosas, o sea, seguir hablándole y llega un momento en el que ya no me aíslo de todo y no quiero saber nada con mi celular. Ok, entonces lo primero que se te pasa por la cabeza sería que seguir interrogándolo. Sí. Ok. Y por ejemplo, aparte de seguir interrogándolo, ¿qué es lo qué es lo que piensas también? Que quizá, no sé, no vamos a poder solucionar el problema o que se va a ir. Ok. Escenarios feos, por así decirlo. Sí. Ok. Tal vez te embarga un sentimiento de soledad o de vacío. Sí, soledad. Ok. Y por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia aparecen estos pensamientos? Em, mm, Creo que con bastante frecuencia, en realidad siempre le he temido a la soledad y es un problema que me pone bastante tensa. Ok, y por ejemplo, si pudieras definirlo, no sé, tal vez una vez a la semana, dos veces o todos los días, ¿cómo podrías describir? Quizá 2 o 3 veces a la semana. Ok, y, y, y por ejemplo, esta situación, ¿no?, que me dices de pelear con tu pareja, em, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto es tu nivel de afectación? Quizá, creo que un 8. Un 8, un poco alto, ¿no? Sí. Ok. Ahora, y esos pensamientos, por ejemplo, pueden darse también en otros ámbitos, ¿no? ¿Te ha pasado tal vez en el ámbito familiar o académico? Sí, también el miedo a la soledad. ¿En qué otro ámbito? Por ejemplo, En el ámbito familiar también, que me pongo muy tensa a veces cuando tenemos problemas aquí
y bueno, eso me hace que me preocupe de sobremanera. Muy bien. Y cuando, por ejemplo, pasan esas situaciones con tu familia, ¿qué es lo primero en lo que piensas? Em, en realidad me pone muy triste y me enoja bastante. O sea, cuando ocurre el problema estoy bastante irritada, enojada, pero luego es un sentimiento de tristeza. Claro. Y, por ejemplo, piensas en que no van a solucionar las cosas o que tal vez si no hablan o no llegan a un acuerdo, como que ya no se van a amistar, por así decirlo, o si crees que hay una posibilidad. Creo que sí hay una posibilidad, pero en el momento en sí pienso de que no se van a poder solucionar las cosas o que va a ser muy difícil. Claro, como que tal vez podemos describirlo como que lo ves todo oscuro, ¿no? Como que no va a haber em, una mejoría. Sí. Y te pasa lo mismo con alguna situación desagradable, pero con tu pareja, o sea, el mismo pensar Sí, también de que siento que no, ya no te escuché, perdón, otra vez. siento como que si no se fuera a solucionar. Ajá, como que tal vez ahí queda, ¿no? Un fin y ya. Ujú, Ok, entiendo bastante bien lo que me comentas entonces, ¿no? Y ahora, bueno, hemos indagado ya un poquito más, ¿no? De estos pensamientos que te generan un poco de malestar, ¿no? Ahora te voy a presentar unas diapositivas en las cuales voy a ir explicando algunos términos para que así podamos comprender un poco mejor el desarrollo posterior que vamos a tener en esta sesión. Bien, ujú. entonces voy a compartir aquí. Ah, pero está. Ahora sí, compartir. Ok, ¿puedes observar? Sí. Muy bien. Ah, pero. Ah, no, ahora no. Ah, ¿no? ¿Se No. salió? Sí, se salió. Ah, sí, ya. Ahora, Sí, ahora sí. ya, muy bien. Como podemos ver, ahí tenemos, ya basta, la distorsión cognitiva. ¿Y qué es la distorsión cognitiva? Bueno, en términos simples, las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de nosotros mismos de procesar la información. O sea, que son malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esto genera múltiples consecuencias negativas, ¿no? También las personas, eh, esto quiere decir, no, las personas que tienen depresión suelen tener una visión de la realidad en la que las distorsiones cognitivas juegan un papel muy, muy importante, ¿no? Porque en mayor o menor medida todos podemos a veces presentar algún tipo de distorsión cognitiva, tal vez en un nivel un poco bajo, y saber detectarlas y poder analizarlas nos va a ayudar a tener una mente un poco más clara y así poder desarrollar actitudes más realistas, pero sobre todo más positivas. Luego tenemos el autorregistro de pensamientos. Y cuando hablamos de registrar, estamos hablando primero de observar aquello que queremos que aumente o disminuya, ¿no? Y así posteriormente anotar cuántas veces ocurre a lo largo del día, a lo largo de la semana o a lo largo del mes, tal vez, ¿no? Y así finalmente analizar y trabajar con aquello que ha ocurrido, ¿no? Con lo que hemos podido observar y con lo que hemos podido ir anotando. Y esto quiere decir que cuando llevamos a cabo un registro, nos estamos haciendo un poco más conscientes de nuestras propias conductas y de nuestros propios pensamientos.
Así estamos dejando de actuar de modo como impulsivo, ¿no? Y así apagando en ocasiones como que el piloto automático con el que funcionamos a lo largo del día. También los autorregistros son una herramienta muy flexible que podemos utilizar de una manera muy amplia, ya que van a variar en función de la conducta, de la conducta que queremos evaluar y los parámetros elegidos para medirla. Por ejemplo, podemos utilizar los autorregistros cuando estamos tratando de eliminar un hábito, por ejemplo, negativo, ya que esto nos va a permitir saber cuándo se produce este hábito, qué es lo que lo está produciendo y prácticamente el motivo principal, ¿no? También. También el nivel de malestar que hace que la persona que lo está padeciendo y que lo produce, ¿no? Y también las consecuencias que ha tenido en cada ocasión. Y por último, tenemos también los errores de pensamiento. Y estos se dan debido al choque entre los esquemas cognitivos que hemos ido interiorizando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Algunos suelen ser rígidos y resistentes al cambio en muchas ocasiones. Y es lo que el mundo nos da, ¿no? También. Eh, los errores de pensamientos, tenemos algunos que son diferentes y vamos a mencionarlos también. Bien, como bien he mencionado antes, es algo que a las personas, bueno, a muchas personas les puede ocurrir, ¿no? Em, pero en aquellas personas con creencias excesivamente rígidas e inamovibles, ¿no? En ellas pueden llegar a generar grandes malestares y después estos malestares llevarán a conductas muy desadaptativas y a su vez reforzarán dichos pensamientos distorsionados, ¿no? Los que ya habíamos mencionado anteriormente. Algunos de estos ejemplos podrían ser los pensamientos del tipo todo o nada, ¿no? Por ejemplo, la situación es vista en solo dos categorías rígidas, ¿no? En lugar de poder, esas categorías son sí o no, blanco o negro y en vez de poder considerar toda la gama de posibilidades, ¿no? Que no solo, por ejemplo, del sí y no hay una brecha y esas son las posibilidades. Tenemos también el pensamiento catastrófico, ¿no? Y se predice el peor resultado posible cuando a veces ignoramos las eventualidades más probables. Tenemos también el descalificar o dejar de lado lo positivo. Eso suele ocurrir con mucha frecuencia, ya que se considera de una manera poco razonable que las experiencias, los logros o las cualidades no valen nada. Y por último tenemos el razonamiento emocional y se piensa que algo tiene que ser real porque uno lo siente y lo que cree tan firmemente que ignora o deja de lado todo lo contrario, ¿no? Y bien, esos son algunos conceptos que quería que supieras para poder así poder comprender un poco más de lo que vamos a ir tratando y de lo que vamos a ir hablando en durante esta sesión. ¿Te parece? ¿Qué te ha parecido todos estos conceptos? Bueno, creo que me he identificado con varios de esos y me parece interesante. Bien, sí, es cierto en el que podemos llegar a identificarnos, ¿no? ¿Ya habías escuchado tal vez alguno de estos conceptos anteriores? No. No, muy bien. Entonces, la primera vez que has podido como tener la definición de estos. Ujú, sí. Ok, muy bien. De todas maneras, si tal vez no comprendiste muy bien alguno, me puedes hacer saber y yo te vuelvo a explicar, ¿no? Em, Todo está claro, creo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir con lo que sigue. Y bueno, vamos a, vamos también a indagar ahora un poco acerca de algunos pensamientos catastróficos que puedas
haber pasado con anterioridad, o algunos que tal vez te generen tristeza o preocupación, ansiedad, y que sean de un futuro, ¿no? Por ejemplo, me puedes plantear una situación como la que te preguntaba, ¿no? Algún pensamiento tal vez catastrófico, o ya sea del pasado o del futuro. Em, Creo que como te comenté, el miedo a la soledad. Ujú. Ok, mm, ese es un pensamiento entonces que, que te genera incomodidad, malestar, ¿verdad? sí. Ok, y por ejemplo, respecto a eso, ¿consideras que las demás personas son más felices o que no tienen problemas? Sí. Ok, ¿y por qué piensas que podrían ser más felices? Sí, ¿por qué son más felices? Quizá controlan las situaciones de otra manera, no tan mal como las llevo yo. Ok, eh, puedes tener tal vez un poco de razón en ese pensar, ¿no? Pero estoy segura de que incluso tú, que puedes tomar a veces algunas decisiones apresuradas, o gestionar tus emociones de una manera distinta. Estoy segura que tú, a lo largo igual de estas sesiones que hemos podido estar llevando, has podido tal vez mejorar un poco, o tal vez no, o a lo mejor gestionas mejor tus emociones hoy en día que cuando las gestionabas en 2020 o en 2019, ¿no? Eso también deberías notarlo en ti, y así también sentirte un poco mejor, ¿no? ¿Tú has notado alguna mejoría en ese sentido en años pasados, tal vez? Sí, bueno, creo que con la ayuda psicológica que recibí en algún momento, Ujú. eh, pude llevar mejor mis emociones y mi forma de ver las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, hay un cambio en ti, ¿no? Hay una mejoría. Tal vez es pequeña o tal vez la estás ignorando, pero no debemos de hacerla nula, ¿no? Mm. Bien. Y, por ejemplo, ¿por qué crees que te pasan cosas malas? Em, bueno, creo que esto le toca a cualquier persona, ¿no? Ujú. Y, y bueno, no sé si a todos les pasa igual, pero yo creo que a mí sí. Ok. Eh, claro, como dices, a las personas no siempre les va a ir bien, por más que queramos, pero a veces así es la vida, y a veces tenemos algunos imprevistos también, ¿no? Pero este problema de la soledad que me comentas, si bien es cierto, es algo que te incomoda o que te genera malestar, ¿qué otro problema más o eh, qué otro pensamiento es el que te genera así malestar? Ser insegura, Ok, y las inseguridades, entonces. sí. Muy bien. ¿Y con qué frecuencia tienes estas inseguridades? Eso es más seguido, quizá todos los días. ¿Con respecto a qué? Inseguridad, de mí misma, con, no sé, quizá mi, mi manera de enfrentar las cosas, de pensar, inseguridad también con mi cuerpo. Ok, entiendo. Y entonces, esta sí, del 1 al 10, ¿en qué nivel podrías catalogarlo?
9. Claro, entonces sí es algo como que afecta más en ti, ¿verdad? Sí, Muy bien. Bueno, ahora, como ya te había mencionado antes sobre el autorregistro, te voy a enseñar acerca de cómo poder llevar a cabo una ficha de registro. Para esto, debo de comentarte acerca de qué es un pensamiento automático, ¿no? Y los pensamientos automáticos suelen ser breves y pueden enviar un mensaje que puede no ser racional. Por ejemplo, algunos mensajes, algunas afirmaciones que nosotros podemos dar son como el no puedo o no voy a poder ser capaz de hacer tal cosa, ¿no? Y, y estos pensamientos automáticos suelen ser polarizados, o sea que son o blanco o negro y por lo general no alcanzan un punto medio y tampoco racional. Y con esto, eh, y con esto espero que hayas entendido bien todos los conceptos que ya he mencionado antes, para así poder hacer la explicación de la ficha de autorregistro. ¿Me confirmas entonces? sí, Muy bien. Entonces, ahora eh, voy a proyectar otra vez. ya. Mm, 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 mm. Aquí está. Ya, sí se ve, ¿no? Sí, Muy bien. Tenemos la ficha de registro. Como podemos ver aquí, sí la ves, ¿no? sí. Muy bien. Muy bien. Aquí la ficha de registro, bueno, es una tabla que tenemos que anotar pensamientos negativos que podamos tener durante el día, pero tenemos que anotarlos de manera estricta. Cuando tú apenas estés sintiéndolo o estés pasando por una situación así, debes de agarrar tu hojita y llenarlo. Eh, Cuando estés pasando tal vez por una situación que desencadene algún pensamiento negativo, ya hemos hablado de los pensamientos negativos que tú presentas, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, en el autorregistro deberás anotar también qué pensamientos te genera, las consecuencias emocionales, para que así puedas comprender un poco mejor cómo es que se van dando estas situaciones. Como podemos ver aquí, en el primer recuadro tenemos la situación, ¿no? Que debemos de anotar la fecha y la hora. Por ejemplo, em, qué estabas haciendo en ese momento, digamos, si estabas en la computadora o si estabas en la calle, ¿no? Digamos, y en el mejor de los casos, anotar con quiénes estabas y qué es lo que estaba pasando a tu alrededor, ¿no? Como puedes ver ahí el ejemplo, dice, coger el metro sola esta mañana. En el recuadro 2 tenemos pensamientos. Y aquí dicen, ¿qué te vino qué pensamiento te vino a la cabeza en ese preciso momento? Por ejemplo, algún recuerdo, alguna idea, ¿no? ¿Y en qué grado del 0 al 10 pensaste estos pensamientos? ¿Y qué tan ciertos eran? ¿No? Porque a veces podemos nosotros pensar algo, pero a veces no suele ser cierto o a veces suponemos las cosas, ¿no? Y en la parte de abajo sale el ejemplo, ¿no? Me voy a marear. A veces uno cree que se va a marear, pero tranquilizándose y tal vez distrayendo un poco la mente, respirando, se da cuenta de que era solo una somatización de nuestra mente, ¿no? También como voy a perder el control o que me va a dar un ataque al corazón, eso es bastante común en las personas que sufren de ansiedad, ¿no? O el hecho o el pensamiento de no voy a poder ser capaz, ¿no? Y así puntuar del 0 al 10 todos los pensamientos que puedas estar teniendo, ¿no? En el siguiente recuadro aparecen las emociones. ¿Y qué emociones estás sintiendo? Tal vez tristeza, felicidad, la ira, miedo, ¿no?
y cómo de intenso fue lo que sentiste. Y con la misma escala del 1 al 10, ¿no? Ya para nuestro último cuadro tenemos el de conducta. Y aquí es cómo reaccionas, cuál es tu respuesta, cuál es tu accionar para disminuir el malestar o modificar la situación que estás pasando, ¿no? Y en la parte de abajo, en el ejemplo dice, me doy vuelta en las escaleras del metro y salgo corriendo de nuevo a la calle. Entonces, tal vez ahí, generando esa nueva situación, uno encuentra tranquilidad, ¿no? Ujú. Eh, eh, ¿Se logró entender la explicación? Sí, sí lo entendí. Muy bien. Ahora, como de ejemplo, también vamos a llenar una... Ay, no se detuvo. Vamos a llenar así un autorregistro con algún pensamiento que tú puedas tener o que recuerdes y vamos a hacer este ejemplo juntas, ¿te parece? Ya, Muy bien, voy a cambiar de ventana. Aquí está. Muy bien. ¿Puedes verlo? Sí, ¿no? sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a pensar una situación como la que me dijiste. Entonces, para poder nosotras llenarla, me avisas qué situación es, qué pensamiento es. Em, Cualquier situación. Ajá, una situación desagradable que como las anteriores que hemos visto, los ejemplos que hemos dado, que no te agraden, que te den malestar, tal vez. em, mm, Quizás subir una foto y luego sentirme mal porque, no sé, no me agrada mi cuerpo. Ok, bueno, entonces, cuando tú estés presentando esa situación, como puedes ver aquí, ¿no? Fecha y hora. Acá anotas qué hora fue, porque lo recomendable es que apenas tú estés sintiendo este malestar, tú tengas a la mano esta hoja y empieces a llenarla. Entonces, digamos que fuera ahorita, ¿no? Que serían las 6 de la tarde. Entonces tú pones 6 p.m., ¿no? Del día 26, ¿no? Ok. Ujú. Y luego, acá dice situación. ¿Qué estaba haciendo en ese momento y dónde estaba? ¿Puedes recordar tal vez la situación en la que estabas en ese momento? En mi casa, en mi sala, sola. En mi, en mi sala y sola, ¿no? Entonces no había nadie. ¿Y qué estaba pasando ese momento, por ejemplo? Estaba viendo televisión. Ok, estabas viendo televisión y tal vez estabas con el teléfono mirando tal vez mucho la foto que subiste. Sí. Ok, cuidado. En emociones, ¿qué emociones sentiste? Por ejemplo, la de enojo, la de miedo, tristeza. ¿Qué emoción puedes sentir? Miedo, tristeza, inseguridad. Miedo, tristeza. Te sentiste insegura también, ¿no? Sí. Ok. ¿Y cuán intenso fue este sentir, ¿no? Del 1 al 10, Mm, mm, 9. un 9. Ok. Ahora, en pensamientos, dice, ¿qué pensamiento se te vino a la cabeza? Tal vez algún recuerdo, alguna imagen, un comentario, alguna idea. ¿Qué es lo que se te vino a la mente? Un comentario de alguna persona que me dijo que no, que debía bajar de peso. Mencionó, ok.
¿Y en qué grado del 0 al 10 pensaste que estos eran pensamientos ciertos o que este comentario era cierto? 8. Un 8. En un 8. Okay. Y ahora, ¿cómo reaccionaste? Tal vez, ¿qué conducta, qué comportamiento es el que tuviste en ese momento? Em, Eliminar la foto, o sea, arrepentirme de haber hecho eso. Ok. Arrepentirse y automáticamente eliminar la foto, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, como has podido ver, hemos llenado así a la par esta ficha de autorregistro, ¿no? De pensamientos. Eh, ¿Esta con qué objetivo? El objetivo principal sería de que cada vez de que nosotros nos sintamos mal o tengamos estos pensamientos, al momento de llenar el registro, vamos a ser más conscientes de cómo nos estamos sintiendo, qué mejorías podemos tener y de qué comportamientos también podemos ir eliminando, ¿no? Después de haber llenado esta ficha conmigo, eh, ¿tienes tal vez algún comentario que hacer o cómo te sentiste al respecto? Creo que es distinto cuando te pones a analizar mejor las cosas, ¿no? Que quizá la situación que estoy viviendo no es tan mala como parece o que debería cambiar mi forma de verla. Exacto, muy bien. Te estás haciendo un poco más consciente del pensar, ¿no? Am, Como dices, tal vez en ese momento sí puede ser algo catastrófico, pero el hecho de escribirlo y de leerlo, de hacernos consciente de nuestras emociones, nos puede dejar ver que mm, podemos darle una importancia de nivel 0 tal vez, o si antes era un 8 puede ir disminuyendo con el paso de los días y mientras más constantes seamos en llenar estas fichas de registro, pueden ir disminuyendo así nuestro malestar, ¿no? Muy bien. Esta hemos llenado ahora y ya estamos para finalizar voy a dejar de compartir. Estamos ya finalizando nuestra sesión el día de hoy. Bueno, para confirmar si es comprendido bien cómo llenar la ficha. Ujú. Sí. Muy bien. Ok. Bien, entonces el día de hoy nosotras hemos hablado acerca bueno, me has comentado un poquito acerca de esta semana, cómo has estado, cómo has tenido un poco de mejoría, que me alegra mucho. Y también hemos hablado acerca de la distorsión cognitiva, el autorregistro de pensamientos, ¿no? También los errores de pensamientos que suelen ser un poco frecuentes. Y ya para finalizar, te mostramos acerca de la ficha de autorregistro, ¿no? Has aprendido también cómo llenarla, la importancia de esta y el objetivo principal. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a dejar tarea para la siguiente sesión y voy a brindarte yo esta ficha de autorregistro. Te la voy a hacer llegar por WhatsApp para que tú puedas llenarla cada vez que tú sientas este malestar, que te encuentres un poco triste o que cuando tengas estas situaciones que desencadenen tal vez un malestar mayor, ¿no? Vas a llenarlo cada vez, todos los días, ¿no? Porque puede que cada día tengas un pensamiento parecido o que te pase una situación similar, ¿no? Entonces, el objetivo, perdón, la tarea va a ser que llenemos un recuadro, o bueno, si por ejemplo en el día tienes pensamientos 3 veces, entonces anotas los 3 cuadros de igual manera y así cada día, ¿no? Hasta una semana por lo menos. Muy bien. Ya, está bien. Ajá, ok, entonces de manera diaria vamos a llenarla.
Y ya por WhatsApp yo te voy a hacer llegar ahorita el documento de Word para que puedas tú tenerlo a la mano, ¿sí? Ok, Muy bien, Daniela. Entonces, esto sería todo por la sesión de hoy. Espero que te encuentres mejor cuando nos volvamos a encontrar. Si tienes alguna dificultad o tal vez algo que no comprendas, me lo haces saber y así yo te puedo resolver alguna duda, ¿sí? ya, gracias, Ana Sofía. Muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima sesión. Ok, chao. Cuídate.